Bueno, vamos a continuar con nuestros tutoriales. La función exponencial real está definida por x de n igual a la n, donde a es una constante real. Si a es una constante compleja, entonces esta exponencial es una secuencia compleja. De una forma más general, la secuencia de una exponencial puede ser definida de la forma x a la n, a la n, b a la n, dependiendo de la posición de k y la posición de n en el intervalo. Para implementarlo en MATLAB vamos a generar un vector desde 0 hasta 10 y ese vector va a ser el exponente de una constante. Vamos a ver el código corriendo. Aquí tenemos la gráfica, se observa una exponencial en los puntos que va decayendo. Siguiendo con nuestra señales discreta, haremos la función exponencial compleja que tiene la forma x de n igual a multiplicada por una constante a la n. Vale aclarar que n puede estar entre menos infinito e infinito. A y alfa pueden ser o de hecho son complejos. La exponencial compleja también puede ser visto de esta manera para todo n, donde ρ puede producir una obtinación si es menor a 0 o una amplificación si es mayor a 0. Y W sub 0 es la frecuencia en radianes. Para graficarlo en MATLAB se puede básicamente usar la exponencial y meter la expresión compleja multiplicada por el vector de tiempos discretos n. Compilando el código se tiene esta gráfica, se ve que es una hasta cierta parte llega a 0 y luego empieza a oscilar entre eje y eje tal como se esperaría de una forma compleja. Veremos algunas propiedades de la función coseno en el tiempo discreto. Esta función tiene propiedades muy interesantes, por ejemplo cuando se comparan con la función de tiempo continuo Euler a la JW sub 0t. Primero se nota que W sub 0 es una frecuencia normalizada, que está la frecuencia de muestreo es 1 sobre t, donde t es el periodo de muestreo. Entonces tenemos W sub 0 igual a 2pi f sub 0' sobre fs. Notemos que f sub 0' es la frecuencia que se tiene actualmente dada en Hz. Entonces tenemos que la frecuencia normalizada W sub 0 está en radianes. En la literatura por lo general es una práctica común escoger la frecuencia normalizada como una variable. Analizando la propiedad 1, tenemos que dos frecuencias que estén separadas por un múltiplo entero de 2pi son equivalentes. En otras palabras, es fácil ver que Euler a la JW sub 0n es igual a esta expresión equivalente sumado por un múltiplo que en este sería r de 2pi. Para ver gráficamente esta propiedad en MATLAB, hemos graficado una función que es coseno de 0.3 pi n y otra función que es coseno de 0.3 pi sumado con un múltiplo entero de 2 pi, que en este caso es 2 para tener como resultado 4 pi, y todo esto se ha multiplicado por n. Se ha graficado en diferentes gráficas pero en la misma figura. Vamos a ver, deberían ser equivalentes si se cumple esta propiedad. Como se puede notar, tiene los mismos puntos en las mismas coordenadas de x. Entonces las dos gráficas son iguales, cumpliendo así la propiedad anteriormente dicha. Proseguimos con la propiedad número 2. Esta propiedad nos dice que Euler a la JW sub 0n es periódica en n. Para encontrar el valor de n, se debe satisfacer esta ecuación. Explicando mejor esa ecuación, significa que el cociente de la frecuencia normalizada W sub 0 y 2pi debe ser un número racional, por lo que el periodo de la secuencia n estaría dado por
Cuando esta condición se satisface por el número más pequeño k, el valor correspondiente de n dado del periodo fundamental y su frecuencia son las frecuencias armónicas. Vamos a ver un ejemplo. Consideremos la señal x de n igual a coseno de 0.3 pi. En este caso, se puede ver que la frecuencia normalizada es 0.3 pi. Dividiendo eso sobre 2 pi, tendríamos y que es igual a, recordando la ecuación, por lo que vemos que n debe ser 20 muestras. Esta señal es la misma que teníamos antes. Vamos a verificar si 20 es su periodo. Tenemos esta muestra en 30. Es la más baja. Vamos a ver cuándo se da la más baja. La tenemos acá de nuevo, que es la muestra en 50. Estas dos parecen ser las más bajas, pero si agrandamos la señal, vemos que no llegan a tocar este punto inferior, cosa que sí hace esa muestra en 50. Por lo que queda comprobado que el periodo se puede obtener mediante la relación anteriormente descrita. Ahora vamos a considerar otra secuencia, coseno de 0.5n. Graficándola en MATLAB, se tiene esta secuencia. Vamos a ver si esa secuencia es periódica. Tenemos que la frecuencia normalizada es 0.5. Entonces W sub 0 sobre 2pi sería W.5 sobre 2pi, lo que nos daría 1 sobre 4pi. Esto no nos da un número racional, por lo tanto no hay una secuencia periódica. Vamos a comprobarlo en la gráfica. No se ve una secuencia periódica. Pongamos el ejemplo de estos dos picos que están levemente separados. No se ve ningún otro pico superior levemente separado. Por lo tanto no es periódica esa señal, comprobado por la propiedad número 2. Cuando la secuencia que se da aún así es periódica, pero es la suma de varias exponenciales complejas que tienen diferentes periodos, esto aún puede ser periódico, pero pues es algo que no se va a analizar acá porque se va a ver posteriormente, igual no es de trascendencia. La tercera propiedad nos afirma que la frecuencia de oscilación más alta de una secuencia de tiempo discreto coseno de W sub 0 ocurre cuando la frecuencia normalizada es igual a más o menos pi. Cuando la frecuencia normalizada W sub 0 igual a se tiene al valor de pi, entonces la frecuencia actual es igual a la frecuencia sobre 2, que sería la más alta frecuencia que podría tener un muestreo A. Esto se puede notar más fácilmente en MATLAB. En el primer lugar tenemos una función senoidal discreta que es 0.3 pi n, es decir, se aleja de pi, que sería la frecuencia más alta. Y en nuestra segunda gráfica tenemos una frecuencia que es una senoidal que tiene exactamente ese valor de pi. Entonces, según la teoría, la frecuencia que tiene mayor oscilación, es decir, la que tiene más frecuencia, debe ser la segunda. Vamos a correr ese código y a ver qué nos da. Se puede ver que claramente tiene una mayor frecuencia la que está más cerca de pi. Es decir, la mayor frecuencia de oscilación si está en valores cerca más o menos pi, como se puede demostrar en el efecto. Bien, pues ya hemos descrito hasta aquí varias formas de caracterizar secuencias de tiempo discreto. Próximamente se verá cómo usando estas funciones podemos expresar secuencias de tiempos discretos en otras maneras. Hasta la próxima.